A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era un niño que hablaba de dos maneras, de una forma con su abuela y de otra forma distinta con las demás personas. Después supo que la forma como hablaba con su abuela se llamaba inglés y con los demás era español. Ese niño se llamaba Jorge Luis Borges y su precocidad literaria marcó su rumbo como uno de los grandes escritores del siglo XX. Y a los 10 años ya había publicado en los periódicos argentinos su primera traducción de un cuento de Oscar Wilde. Después vinieron varios años de estancia en Europa y a su regreso a Argentina enfrentó las persecuciones del régimen peronista, que miraba con malos ojos a todos los intelectuales. En aquel entonces, Borges era director de la Biblioteca de Buenos Aires y Juan Domingo Perón, para humillarlo, lo nombró inspector municipal de gallinas y conejos en los mercados populares de Buenos Aires. Borges, que necesitaba vivir de algo, abandonó la biblioteca y tuvo que aceptar el puesto ofrecido por el gobierno. Años más tarde, nominado para el Premio Nobel de Literatura y perfilado como seguro ganador, pocos días antes del anuncio oficial, Borges realizó declaraciones elogiosas sobre un dictador chileno acusado de genocidio y actos de corrupción. El escándalo internacional obligó a la Academia Sueca a cambiar el nombre del ganador, y Borges entró a formar parte de los grandes nombres que nunca recibieron el codiciado galardón. La vida de Borges fue una eterna paradoja. Borges afirmó que había nacido en un continente equivocado, cuando este continente lo adoraba, y lo sigue adorando en términos literarios. Borges había nacido un día como hoy, 24 de agosto de 1899, y más allá de sus humanas paradojas y contradicciones, su nombre quedará escrito por siempre como autor de grandes páginas de la literatura universal. Las principales noticias del día. Titulares. 8 policías procesados por presuntas anomalías en contrato de mantenimiento de helicóptero. Presidente Lasso firma el veto para la ley de comunicación. Ecuador entregará a Perú la presidencia anual de la Comunidad Andina. El debate minero busca entrar en las elecciones capitalinas. En el segmento de opinión, ¿la fotografía los delata? En política internacional, 6 meses. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, Mercaderes de la Justicia. José Hernández, Iván Saquicela, es una vergüenza. Noticias del día. 8 policías son procesados por presuntas anomalías en contrato de mantenimiento a helicóptero. La jueza Luz María Ortiz llamó a juicio a 8 policías, entre ellos varios oficiales. La medida obedece a su presunta participación en el delito de asociación ilícita. Se investiga la irregular adjudicación de un contrato para el mantenimiento de un helicóptero del Servicio Aeropolicial. Este caso se encuentra a cargo de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía. Inició con una denuncia en la que se señalan presuntas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de una de las aeronaves. Durante la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio, Fiscalía señaló que el delito se habría cometido cuando los procesados, miembros de Aeropolicial, direccionaron supuestamente la adjudicación de un contrato de mantenimiento para un helicóptero a un proveedor por un valor de $733,000 aproximadamente.
La investigación determinó que en la etapa precontractual, contractual y de ejecución del mencionado contrato se cometieron varias irregularidades que no fueron observadas por la comisión técnica. Entre ellas que uno de los oferentes no contaba con un RUC adecuado para brindar el servicio solicitado, o que el otro tenía un RUC falso, inconsistencias en las firmas del estudio de mercado y en el acta de negociación, entre otras. El presidente Lasso firma el veto para la ley de comunicación. En un acto que duró unos 5 minutos, el presidente Guillermo Lasso firmó el documento con el que formaliza su decisión de vetar parcialmente el proyecto de reforma a la ley de comunicación en un área común de la Universidad de las Artes en el centro de Guayaquil. Hasta este 24 de agosto, el jefe de Estado tenía plazo para tomar una decisión sobre la propuesta definida en la Asamblea Nacional hace 30 días. Muchos de ustedes conocen que en toda mi carrera política he defendido la libertad de expresión y he tomado esa bandera de lucha como un elemento fundamental de la democracia, dijo el mandatario ecuatoriano. El Ecuador necesita una prensa libre, responsable, una prensa que investigue y que contraste la información. Nuestra postura es firme. No reviviremos una ley mordaza que persiga a quienes piensen y opinen diferente a nosotros. Lasso indicó que hoy enviará el documento a la Asamblea. Veto parcial agregó que se trabajó con insumos de periodistas, representantes de medios de comunicación y organizaciones internacionales. Al acto asistió la prensa guayaquileña tras una convocatoria del Ejecutivo, pero no hubo espacio para preguntas que detallen los alcances del veto parcial. Ecuador entregará a Perú la presidencia anual de la Comunidad Andina. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, entregará el próximo lunes la presidencia anual de la Comunidad Andina a su homólogo de Perú, Pedro Castillo, durante la cumbre presidencial que se desarrollará en Lima, entre los 4 países que integran este organismo, según informó el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano. Ecuador ha dirigido este último grupo por un año, integrado además por Perú, Colombia y Bolivia. Pasará la presidencia rotatoria al gobierno peruano durante el 22º Consejo Presidencial Andino, que tendrá lugar en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima. Allí, Ecuador presentará un balance del proceso de integración de la región, según precisó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado. En esa cumbre se prevé la participación de los presidentes de Bolivia, Luis Arce, de Colombia, Gustavo Petro, de Ecuador, Guillermo Lasso y de Perú, Pedro Castillo. La Comunidad Andina es un mecanismo de integración creado en 1969, cuyo principal objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida de los 111 millones de ciudadanos que viven en la región. El debate minero busca entrar en las elecciones capitalinas. Es probable que el quiteño tenga un dilema más por responder en las elecciones seccionales del febrero de 2023. Además de decidir entre los candidatos a alcaldes, prefectos, concejales, quizás deba responder si quiere o no actividad minera en la ciudad. Quito, luego de Cuenca, busca convertirse en la segunda ciudad ecuatoriana que realice una consulta popular sobre este tema. Al colectivo Quito Sin Minería le faltan casi 100.000 firmas para empujar una consulta popular sobre la explotación de minerales en el Choco Andino, ubicado en el noroccidente de la ciudad. Por ello, los activistas han impulsado acciones como el firmatón, que se realizó en julio pasado para que los ciudadanos interesados en apoyar esta causa lo hagan firmando los formularios entregados por el Consejo Nacional Electoral, CNE. A la iniciativa se han sumado varios artistas capitalinos y diversos grupos ambientalistas. Diversos locales comerciales son puntos de recolección de firmas y también hay vallas publicitarias que hacen referencia a la minería en el Choco Andino. De otro lado, el sector minero está preocupado por la posibilidad de consulta, porque puede ahuyentar capitales, sostiene María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador.
En la zona del Choco Andino actualmente se realizan actividades de prospección, es decir, una exploración previa del proyecto Rumiñahui, del cual, según estimaciones, se obtendrá oro y cobre. La empresa minera canadiense Salazar Resources es la que ha explorado en la zona en búsqueda de minerales. Entrevista del día. Este miércoles en Radio Sucesos, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, habló sobre la iniciativa del Ejecutivo a consulta popular y la corrupción. Escuchemos lo que dijo. Twitter de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Urgente. Lista la consulta popular. 1. Reducir el número y mejorar la calidad de asambleístas, los provinciales elegidos a medio periodo. 2. Extradición de narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco a Estados Unidos y país que lo requiera. 3. Eliminación de facultades del Consejo de Participación Ciudadana. Fernando Villavicencio está con nosotros. Hola, asambleísta. Buenos días. Y esta información que usted publica, hola, Milton, buen día. La sabe de buena fuente, cuente. El presidente de la República despertó y aquella postergada consulta que debía hacerse hace un año, ahora se ha animado. Conozco, efectivamente, he hablado con la gente de Palacio y al fin el presidente Guillermo Lasso ha dispuesto la consulta popular. Yo he publicado algunas de las preguntas, aquellas que formaron parte de un acuerdo de la campaña de la segunda vuelta con el presidente Guillermo Lasso. La principal, sin duda, y la más anhelada por el 150% de ecuatorianos, es que se vayan a la casa los asambleístas mediocres, que este país elija buenos representantes, que no elija glosados, malos funcionarios con IRPs, gente que ni siquiera paga las pensiones de sus hijos. Esa gente no puede estar en el Parlamento. Y a reducir el número de asambleístas. La propuesta es máximo 90, por ahí. Esta es la primera pregunta y saludo la decisión del presidente de la República que se haya animado a convocarla y el país debe tener claro. El gobierno lo único que hace es convocar a la consulta. Pero esta consulta popular tiene y nace de las entrañas de la sociedad civil, de los ciudadanos, de la gente buena. La segunda pregunta, ni se diga. Somos víctimas, el Ecuador es víctima de una guerra de los carteles mafiosos asociados con algunos políticos y por eso lo más importante es acabar con ese blindaje que le puso el correísmo en el artículo 79 de la Constitución de Montecristi. Impedir la extradición a Estados Unidos u otros países. Vamos a extraditar a los narcotraficantes que secuestran, asesinan y crean terror en el Ecuador. Ecuatorianos, ¿están de acuerdo? Pues también vamos a extraditar a los delincuentes de cuello blanco, a los corruptos de este país, como aquí no hay mucha justicia, aquellos que lavaron dinero en el sistema financiero americano. La tercera, también de importancia, vamos a eliminar las facultades de ese ogro, de ese monstruo del Consejo de Participación Ciudadana que tiene todos los poderes para que no puedan nunca más elegir fiscales, contralor y tenerle al país de rodillas. Ahí están tres de algunas de las preguntas, estimado Milton y Berito. Fernando, usted inició diciendo, al fin el presidente de la República despertó. Sí. Y con todo el respeto, ¿despertó solo en este tema o tiene que despertar todavía en un montón de cosas más? Como por ejemplo, la corrupción, que parecería está rondando el Palacio de Carondelet, un círculo cercano, el tráfico de influencias, las injerencias. Ayer apareció de nuevo el nombre de un consejero presidencial, ahora en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa con esto? Caso Danubio. Hay un montón de cosas que el presidente no sabe, no quiere saber. ¿Qué pasa? Bueno, saludamos al menos que se haya animado y haya despertado en este gran tema, porque hoy el país, a partir de esta semana, el Ecuador tendrá un nuevo horizonte en el que mirarse, que debatir el inicio, y entiéndase bien, el inicio de una gran reforma política
del Estado ecuatoriano un Estado vertical, mafioso, corrupto, que debe cambiar poco a poco, no es que se va a cambiar todo. Y obviamente ese pedido tuyo, Milton, y de la ciudadanía, es que el gobierno también despierte en otras camas y en otros lechos, como tú has mencionado. El caso de la corrupción en el seguro social, por ejemplo. Yo he impulsado y estoy impulsando una gran investigación en la Comisión de Fiscalización orientada a determinar que los ejes conductores de la corrupción en el seguro social, aquellos que controlan y dirigen las estructuras mafiosas en el plano de la salud y en otras áreas, están en el Consejo Superior del IES, liderados por dos ciudadanos que están atornillados a sus puestos. Me refiero al señor Rodríguez y al señor Clavijo, que representan, mejor dicho, que ya no representan desde el año 2012 ni a empleadores ni a trabajadores. Esos dos sinvergüenzas tienen que largarse del Consejo Superior del IES. Y por eso públicamente le pido también al presidente Guillermo Lasso que firme un decreto presidencial, ¿sí?, con base a derecho, para remover del cargo del Consejo Superior del IES a estos dos sinvergüenzas corruptos, con nombre y apellido, Rodríguez y Clavijo. Solo en el caso del IES. Ahora, y el día de hoy les invito a todos los medios y al país, a partir de las 10 de la mañana, están convocados los gerentes de varias empresas públicas. Vamos a demostrar al país cómo desde la EMCO, liderada por el señor Hernán Luque, se controla y se manejan todas las empresas públicas, y no de la mejor forma que se diga. Vamos hoy a descubrir cómo hay una campaña extorsiva en contra del Estado, abusando de los recursos de protección, acciones de protección. Se le quiere llevar a la quiebra a la Corporación Eléctrica CENEL, decenas de millones de dólares que han sido, ¿sí?, ganadas en un fallo judicial de un juez de Pueblo Viejo. Tendrán que prácticamente liquidar la Corporación Eléctrica CENEL para pagar estas acciones de protección. Y vamos a ver cómo se están entregando los cargos a los correístas, ¿sí?, el gobierno de Lasso, a los correístas en las principales áreas estratégicas como CENEL, CELEC, Flopec y otras. Hoy deben concurrir Hernán Luque, el gerente de Flopec, el gerente de CENEL, el gerente de CELEC, el acuerdo y lo que está atrás del caso Toachi Pilatón. Escuchen esta mañana, y también lo que va a pasar en Coca-Cola Sinclair. Y en la tarde estará el gerente, el flamante gerente de Petroecuador. Vamos a ver qué es lo que está atrás de los videos filtrados, ¿sí?, de los videos publicados por el periodista Arturo Torres, quien reveló gravísimos casos de corrupción en la firma de contratos con la empresa Schlumberger en Petroproducción. Esto y más, es decir, la Comisión de Fiscalización, al menos mientras yo siga al frente, haremos una investigación de la A a la Z. Por su parte, Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, habló en Radio Sucesos sobre la conveniencia de realizar la consulta popular. Escuchemos lo que dijo en nuestro medio aliado. Saludamos a Arturo Moscoso, analista político, para conversar sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Arturo, buenos días. Hace un momento hablábamos con Fernando Villavicencio. Él publicó algunas de las posibles preguntas de la consulta popular. Habrá que ver si es que esta vez sí se hace oficial la intención del gobierno de ir a una consulta popular. Reducir el número de asambleístas, los provinciales que sean elegidos a medio periodo, la extradición de narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco, eliminación de las facultades del Consejo. Cuando conozcamos las preguntas, formalmente podríamos debatir sobre ese contenido, pero lo primero que quiero preguntarte, Arturo, ¿es conveniente hacer una consulta popular? ¿Cómo va a llegar la imagen del gobierno al 5 de febrero del 23? ¿Y cómo hacer una campaña para que la gente entienda que debe votar por lo que se le pregunta y no por
evaluar la gestión presidencial. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, esa pregunta es fundamental, ¿no? Porque en el Ecuador y en general en los países latinoamericanos, las consultas populares se vuelven una especie de plebiscito sobre quién pregunta y no sobre lo que se pregunta, ¿no? Es poca la atención o relevancia que los votantes le dan a las preguntas y más bien se entiende como una votación de apoyo o rechazo a quien está preguntando. Y claro, dentro de esta lógica, pues entra a jugar un papel preponderante el capital político que tenga quien pregunte en ese momento. En este momento, al menos el gobierno ha perdido mucho de su apoyo, de su credibilidad, y pues no sabemos qué vaya a pasar hasta el 2023, pero si sigue en esa tendencia, pues contará incluso con apoyo más bajo, ¿no? No somos magos para predecir el futuro, pero si nos ponemos a ver las tendencias, pues ha ido decayendo este apoyo al gobierno. Ahora, por otro lado, es importante pensar bien qué es lo que se va a preguntar, como también decías, ¿no? Y ahí las preguntas tienen que enfocarse en tópicos o en temas que a la gente le motiven, ¿no? Le llamen la atención. El tema de la seguridad, el tema del empleo, ¿sí? El tema de la economía en general, y alternar estas preguntas con preguntas quizá un poco más técnicas, quizá menos comprensibles para la gente, para que vayan en un solo paquete, ¿no? En un solo paquete en que la consulta tenga posibilidades de ganar. Pero claro, estas preguntas tienen que ser muy bien pensadas, tienen que ser muy bien elaboradas, sobre todo para que sean comprensibles para la mayor cantidad de gente, que no sean demasiado complejas y que le hagan pensar a la gente que están votando por su propio beneficio y no por quien pregunta, ¿no? Creo que eso es lo más importante en este momento, en el caso de que vaya a llevarse a cabo la consulta. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. La fotografía aquella en la que se encuentra el exalcalde de Guayaquil, el señor Henry Kronfle, ex candidato a ser presidente de la Asamblea Nacional el año 2021, mayo, y otros personajes, el señor JJ Franco, etc. Esa fotografía que la exhiben en los medios, en redes sociales, dicen que no demuestra otra cosa que no sea la reunión definitiva para el tema del Consejo de la Judicatura, que nace con la terna que envía el presidente de la Asamblea Nacional, y que quien de los tres sea escogido precisamente es aquel que presidirá, dice la norma, ¿no?, el Consejo de la Judicatura. Muchos dirán, pero increíble, ¿cómo que increíble? ¿Por qué, pues? ¿Por qué es increíble? Pero si ya sabemos, la justicia ha sido, para particularmente algunos sectores políticos, una especie de el escudo y el fusil, o el sable, o como quieran ponerle. Sin eso no es posible gobernar, según ellos, pues. Porque vea usted qué es lo que hizo la Cámara de Representantes el año 1979. Y hay que entenderlo de alguna manera, pues venía una corte que había sido designada por una dictadura. Bueno, algunos sectores políticos llamados tradicionales se pusieron de acuerdo y designaron una corte. Pero en esa corte habían ciudadanos de primer nivel, escogidos, yo diría con lupa. ¿Quién fue el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia el año 1979? El doctor Armando Pareja Andrade. ¿Alguien puede decir que se trataba de un, como otros que han venido luego? Imposible. ¿Quién más presidió esa corte?
la presidió el doctor Gonzalo Zambrano Palacios. Pero yo no quisiera en los nombres detenerme, porque puedo cometer injusticias al no decir. Hay un caso que se me viene a mi mente y vale la pena recordarlo. Hubo un magistrado del más alto nivel técnico, jurídico, pero un doctrinante, pues, un tratadista, el doctor Víctor Hugo Vallas Valle. A ver, él se promovió, lo promovieron. Cuando digo se promovió, no estoy tratando ni de lejos ser despectivo. Se escuchaba que podía presidir esa corte, ¿no? Y no la presidió, y él renunció. Eso también dice mucho. ¿Qué sé yo? A lo mejor fue parte de un acuerdo político. ¿Y dónde está lo malo? Que sea un acuerdo político buscando hombres del primer nivel, en cuanto a formación me refiero, y experiencia, y conocimiento. Pero fue un hecho, porque no recuerdo otro caso como ese. Luego, en 1984, ustedes recuerdan los tanques, cuando la izquierda democrática y el bloque progresista nombró una corte. No, el presidente Febres Cordero ordenó que la corte sea rodeada por tanques, no los dejó posesionarse. Bueno, el incidente de 1990 en el gobierno de Borja, que casi asesinan a los diputados, fue por la corte. La amnistía fue un asunto así nomás, la amnistía que le otorgaban al señor Abdalá Bucaram, apoyado por el Partido Social Cristiano, cuando 2 años antes el Partido Social Cristiano había dicho que la amnistía solo opera bajo la premisa de hacer una ley. Imposible. Una amnistía mediante una ley, o sea, una ley para una persona, eso no tiene presentación, pero bueno, era un argumento la discusión en ese momento. Y así pues, así ha pasado el tiempo medio tras de la justicia. Hoy quieren tumbar el Consejo de la Judicatura para nombrar jueces propios, la mayoría de la lista 6 del correísmo y los aliados de los dos, para anular las sentencias de Correa y su pandilla. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar quietos? ¿Por qué digo las 6? Quiero aclararlo. Porque el Partido Social Cristiano, bajo la inspiración del presidente Camilo Ponce Enríquez, no tenía ni de lejos las prácticas y las conductas de aquellos. Yo no sé cómo lo consiguieron, pero se quedaron con él. Me refiero al partido. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carden. Tras 4 meses de preparativos bastante obvios de concentración de tropas y equipo militar a lo largo de la extensa frontera ruso-ucraniana, incrementada además por parte de la bielorrusa y las de la Crimea ocupada por Rusia desde 2014, esta lanzó una guerra de agresión y conquista cuyos objetivos eran al menos los siguientes. Primero, unos objetivos políticos, y de estos, unos locales en primer lugar. A cuenta de una así denominada desnazificación, Rusia busca la caída del gobierno ucraniano, al que acusa de perseguir a las minorías rusas en las 2 regiones donde se concentra población de habla rusa, Donetsk y Luhansk, donde desde 2014 se han dado duros conflictos entre grupos prorrusos, entrenados por Rusia, equipados con armamento pesado ruso y apoyados en el terreno por irregulares del grupo Wagner, una suerte de ejército privado de mercenarios, propiedad de un íntimo de Putin, que se ha convertido en un operador internacional de servicios de naturaleza ilegal en diversas regiones del mundo, sobre todo en Medio Oriente y en África. Tras 6 meses de guerra, parece que tal objetivo y el reemplazo del actual gobierno ucraniano por un régimen títere
a semejanza del de Lukashenko en Bielorrusia, está muy lejos de la realidad. Zelensky ha logrado unificar Ucrania tras un liderazgo valiente que ha originado un fervor patriótico potente y que se ha mantenido en el tiempo pese a los sufrimientos y la destrucción que el país ha sufrido. También hay unos objetivos regionales, principalmente debilitar la imagen de la Unión Europea y de la OTAN, aprovechando las divisiones y posturas diversas a su interior, apostando a que no podrían ponerse de acuerdo para apoyar a Ucrania, que aislada así sería presa fácil para el Kremlin. Este objetivo, al menos hasta este momento, parecería no haberse alcanzado. Con vacilaciones y diferencias, la Unión Europea ha logrado mantenerse unida en su apoyo a Ucrania, económico, militar y diplomático, y en la aplicación de sanciones económicas a Rusia que en el mediano y largo plazo la afectarán en su economía. Estratégicamente, la situación de dependencia creciente de la Unión Europea de los hidrocarburos y el gas ruso era un riesgo demasiado alto y en algún momento se lo debía enfrentar. Pese al impacto que este embargo ha producido en Europa, lo más probable es que acelere decisivamente la transición energética a sistemas limpios. Para Rusia, la pérdida del mercado del gas en Europa es un golpe significativo, pues la posibilidad de venderlo en Asia, sea a la China o a la India, implica una inversión enorme en gasoductos que no se hacen de la noche a la mañana. El de la India tendría que cruzar el Himalaya o el Pamir para ser operativo. Aún en el evento de tener listo el gasoducto a China, se daría una situación de dependencia estratégica rusa de las compras chinas, invirtiéndose la situación actual. Finalmente, hay unos objetivos mundiales, y estos eran esencialmente devolver a Rusia su imagen de actor decisivo de poder en el mundo. Ese poder, dada la modesta dimensión de la economía rusa, solamente podía darse en el plano militar con una demostración de las capacidades de su ejército. Para Rusia, la conquista de Ucrania significaba, en el fondo, un ejercicio de intimidación a la Unión Europea y a la OTAN y un golpe de autoridad en la mesa. El pobre desempeño de las fuerzas rusas sobre el terreno en una guerra que se suponía duraría unos días, máximo un par de semanas, un paseo militar que se debía celebrar en Kiev. Posiblemente la más dolorosa pérdida que Putin ha sufrido es la de esa capacidad de intimidación que antes de su actuación en Ucrania despertaba el ejército ruso. En efecto, lo que la agresión rusa produjo al interior de Ucrania fue una toma de conciencia respecto del deterioro de su capacidad militar y la decisión política de restaurarla con la necesaria inversión económica que esto implica. Si consideramos que toda la economía rusa es más o menos igual a la italiana, resulta fácil comprender quién es el que saldría perdiendo en una carrera de armamentos. La Unión Soviética lo intentó en la década de los 80 con Estados Unidos, con catastróficas consecuencias, ya que en 1992 se vino abajo el sistema soviético por bancarrota y se dio la disolución de su imperio. Tenemos luego los objetivos militares. Y nuevamente vamos a analizarlo desde una perspectiva local y extralocal. El primero, en el teatro ucraniano. En un primer momento, el principal objetivo ruso se centró en la captura rápida de la capital ucraniana, Kiev, para decapitar el mando político y operacional del país. Unos evidentes errores de apreciación de las capacidades propias, exagerándolas, y de las ajenas, menospreciándolas, pronto produjo una crisis en las fuerzas rusas al intentar una operación relámpago para la que evidentemente estaban muy poco preparadas. La desastrosa logística rusa fue presa fácil de unas operaciones ágiles e inteligentes por parte de Ucrania
que logró aislar y destruir grandes fuerzas que se habían desplegado excesivamente. La retirada rusa del norte de Kiev fue para el mando ruso el reconocimiento de una derrota militar importante, así como un durísimo aterrizaje en la realidad de que, a lo mucho, podrían asegurar la conquista del este de Ucrania, el Donbass. Estas operaciones en el Donbass, de todas maneras, han sido extremadamente lentas por una feroz resistencia de las fuerzas ucranianas. El escenario militar se asemeja al de la Primera Guerra Mundial, donde la artillería y los ataques a distancia con misiles de largo y corto alcance son el factor decisivo. En un primer momento, la preponderancia rusa en este campo fue decisiva para estos, incluso así, lentos avances de los que comentábamos antes. Pero de a poco, la llegada de equipos artilleros muy modernos a Ucrania desde Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN han reducido la superioridad rusa e incluso ha permitido pequeños avances en el sur, cerca de Gerson, que sería un objetivo alcanzable para una contraofensiva por parte de Ucrania. La guerra tiene visos de convertirse en un conflicto de larga duración, costosísima en lo humano y económico y sin mayores perspectivas de salida en el corto plazo. El objetivo de una rápida victoria es uno más de los que no se han cumplido. En el teatro europeo, entre las principales razones esgrimidas por Putin para justificar su agresión a Ucrania fue el supuesto cerco que la OTAN habría estado estableciendo sobre Rusia al acercar sus fronteras a esta. El resultado ha sido exactamente el contrario. Suecia y Finlandia, neutrales durante muchas décadas, amenazadas por el renaciente imperialismo ruso, pidieron su ingreso a la Alianza Atlántica, con lo cual las fronteras entre Rusia y la OTAN casi se duplicaron, y el compromiso de los países miembros respecto del gasto militar fue alcanzar al menos el 2% del PIB de cada uno. En resumen, a un costo humano enorme, con una destrucción material descomunal, con la degradación económica y de imagen que ha sufrido Rusia, prácticamente todos los objetivos políticos y militares que se había planteado Rusia han fracasado. ¿Cuánto más estará dispuesto Putin a seguir invirtiendo en este propósito estéril? Es la pregunta que corresponde. Muchas gracias. Editorial. Mercaderes de la Justicia, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Mientras el mundo se conmovía por la tibia y tardía reacción del Papa contra la persecución de los prelados en Nicaragua, que trae a colación el silencio y la tibieza que tuvo otro Papa con respecto al nazismo y la persecución a los judíos, acá en nuestro país un hecho igualmente bochornoso tomaba forma. Resulta que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, a su regreso de un viaje a los Estados Unidos, donde compartió una mesa con líderes políticos, envió una carta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, combinándolo a que elija de una terna a quien ocuparía la presidencia, nada menos que del Consejo Nacional de la Judicatura. Algo al parecer le cayó mal en ese almuerzo a dicho magistrado, o algo sucedió en el evento o simplemente es una coincidencia, pero lo cierto es que en la mencionada terna ha incluido a una jueza que no ha tenido reparo en admitir y al parecer con mucho orgullo de que es una entusiasta correísta y que fue funcionaria en uno de los ministerios de ese régimen corrupto y que le fue bien en el concurso para ser juez. Todo esto lo ha confesado durante el juicio penal del escándalo de los pases policiales, en donde gracias a una fiscal fue exculpado el exministro de gobierno del correísmo. Es más, en su afán de reclutar los cuestionamientos de su imparcialidad, ha dicho que ella podría ser fanática del Barcelona y que a pesar de ello podría juzgar a su presidente. Pero eso no es todo.
Otra persona que consta en la terna, según lo ha denunciado el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, exculpó a un individuo dedicado al narcotráfico, buscado por la justicia estadounidense y que formó parte de la banda del delincuente de Alex Saab y que está involucrado a su vez en la trama de Seguro Sucre. Y para el remate, el principal mérito de la otra persona que aparece en la terna es que es asesor de él, del presidente de la Corte Nacional. De todo el universo de personas que pudieron constar en esa terna, no había otras personas, mejores personas de probidad y que sean independientes tanto con respecto a los partidos políticos como con respecto a quien las propone. Personas sobre las que no exista duda de su imparcialidad, seriedad, personas sobre las que hay un consenso de que van a contribuir a fortalecer la institucionalidad judicial tan amenazada como está hoy por el correísmo, la corrupción y el narcotráfico. Están los magistrados de la Corte Nacional conforme que los nombres que constan en esa terna son los mejores ecuatorianos para integrar el Consejo de la Judicatura. ¿Qué va a hacer ahora el Consejo de Participación Ciudadana? Esta terna ha sido enviada justo en los días en los que el correísmo y sus aliados intentarán tomarse el Consejo de la Judicatura a través de un juicio político que es un monumento al cinismo. Como si fuese un juego de carambola, ya no ocultan sus maniobras. Parafraseando al asambleísta Cerda, cuando hagan este tipo de arreglos, al menos háganlos bien, traten al menos de disimular. La ansiedad es una mala consejera. Esta gente cree sinceramente que los ecuatorianos somos tan bobos que vamos a creernos que todas estas maromas de almuerzos, ternas, juicios políticos, etcétera, son una mera coincidencia. ¿No se dan cuenta el mal que le están haciendo al país? Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Iván Saquicela es una vergüenza. José Hernández, 4 pelagatos. A simple vista es un prohombre, cortés, respetuoso, delicado, de un barroquismo formal y verbal que compendia todos los buenos modales impresos en el Manual de Urbanidad de Carreño. Un ejemplo chapado a la antigua. En la realidad, Saquicela es un oportunista político que replica, como si hubiera salido del mismo molde, a su primo Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea. ¡Qué dúo! Iván Saquicela es la explicación de por qué la justicia anda por los suelos en los efectos de los ciudadanos. No solo es juez, es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Su cálculo político, porque anda empeñado en esa carrera, le impide cumplir con los fundamentos que como miembro de la rama judicial debería encarnar. Virtud, derecho, ética, ejemplo. Esos son los atributos que el país reclama de los jueces precisamente en este momento en que el correísmo, el social cristianismo, parte de los independientes y renegados de Pachacutic, quieren alzarse con el Consejo de la Judicatura, cambiar jueces y mediante pedidos de revisión exculpar a Correa y a sus socios corruptos. Es el momento en el que el máximo exponente de la justicia, consciente de esa operación de ostensible metida de mano a la justicia, debería estar liderando una campaña para que el Consejo de la Judicatura se profesionalice, se depure y en conjunto puedan extirpar cualquier posibilidad de que los políticos corruptos sometan a los jueces del país. Pues no. Es el momento escogido por Iván Saquicela para entregar el Consejo de la Judicatura a las mafias políticas del país. No lo hace como víctima de esa realidad que el país arrastra. Hay recuerdos vivos de León Febres Cordero reuniéndose con la mitad de la Corte Suprema de Justicia en casa de su presidente Galo Pico. Saquicela lo hace enviando una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que de allí salga el presidente del Consejo de la Judicatura. Era un momento ideal para que Saquicela mande un mensaje de independencia, de probidad, profesionalismo y ética ante la exasperación nacional que ve cómo jueces alquilados por políticos y delincuentes acaban en minutos con el trabajo que la Fiscalía y la Policía tardan a veces meses en redondear. Saquicela hizo exactamente lo contrario. Envió una terna en la cual hay dos candidatas impresentables: Marixa Romero Esteves, jueza de la Corte de Pichincha, y María Fabiola Gallardo Rabia, presidenta de la Corte de Justicia del Guayas.
Marixa Romero tiene un entronque orgánico con el correísmo, fue militante de Alianza País, funcionaria en ese gobierno y como jueza ha hecho maravillas como evitar traducir en justicia durante un año a Paola Pavón tras el intento de golpe de Estado de octubre de 2019. Fabiola Gallardo es cercana, en cambio, al Partido Social Cristiano y a su haber tiene haber exculpado a Álvaro Pulido, un colombiano cercano a Alex Saab, en un caso de lavado y exportaciones ficticias. Saquicela no tiene, al parecer, jueces a su alrededor que tengan una hoja de vida presentable en la crisis profunda de desconfianza que atraviesa la justicia. Su terna es, dijo Expreso, en una clara muestra de cinismo, un mensaje de independencia. En realidad, Saquicela juega en dos puntas, porque además de la terna, está haciendo personalmente lobby para que la Asamblea Nacional destituya al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y a otros dos vocales, Juan José Morillo y Ruth Barrero. Lo acaba de denunciar Dalton Bacigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática. Según él, el presidente de la Corte Nacional de Justicia usó a Orlando Albornoz, un intermediario en Cuenca, para pedir a asambleístas de la Izquierda Democrática votar por la destitución de los tres vocales. Bacigalupo dijo a Cuatro Pelagatos que él se negó a hablar personalmente con Saquicela. Lo llamó 2 veces y le escribió por WhatsApp. Pero Bacigalupo, sabiendo que estaba haciendo lobby, le respondió abstente. Una vergüenza que la persona que debería ser el máximo referente de la justicia del país envíe esa terna y se siente con gente que tiene causas pendientes con la justicia y además pida votos a los políticos que los canjean para remover 3 vocales del órgano que gobierna y administra la justicia en el país. Saquicela debe renunciar. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Noticias internacionales. Preocupación internacional por la central nuclear de Zaporizhia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue muy preocupado por la situación en la central nuclear de Zaporizhia. El organismo ha pedido la retirada de todos los efectivos militares del complejo, mientras Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de los ataques que han tenido lugar este mes. En la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU de este martes, convocada por Rusia, se instó a ambas partes a detener cualquier actividad militar en torno a la planta para permitir que siga funcionando de forma segura. La instalación no debe utilizarse como parte de ninguna operación militar y debe alcanzarse un acuerdo sobre un perímetro seguro de desmilitarización que garantice la seguridad de la zona. Lamentablemente, a pesar de las numerosas llamadas y llamamientos, en lugar de una desescalada, seguimos viendo informes casi diarios de incidentes alarmantes relacionados con la planta. Kiev, por su parte, pidió al Organismo Internacional para la Energía Atómica que considerase la posibilidad de establecer una presencia permanente hasta que el país recuperase el control de la planta. La Unión Europea felicita a Ucrania y le reitera su apoyo en su Día de la Independencia. El Día de la Independencia de Ucrania se celebra este año de una manera muy especial. A lo largo y ancho de la Unión Europea se han sucedido las muestras y mensajes de cariño a este país, en guerra con Rusia desde hace ya 6 meses. El apoyo occidental a Kiev no ha cesado desde entonces. Das in Freiheit und Demokratie vereinte Europa Europa unida en libertad y democracia es mucho más fuerte que el imperialismo retrógrado de Rusia, decía en su mensaje de felicitación el canciller alemán Olaf Scholz. Queridos ucranianos, vuestro país alejará la oscura sombra de la guerra porque es fuerte y valiente, y porque tiene amigos en Europa y en todo el mundo. Estamos orgullosos de ser vuestros amigos, hoy y en nuestro futuro común. Slava Ukraini. Andrzej Duda también se sumó a las felicitaciones a Kiev. El presidente de Polonia recordaba cómo su país fue en su día el primero del mundo en reconocer la independencia de Ucrania de la Unión Soviética. Desde Reino Unido, mensaje grabado de Boris Johnson para el que es el 31 aniversario de esta independencia.
y desde el Vaticano oraciones por Ucrania de la mano del Papa Francisco, que rogaba por la pronta consecución de una paz que hoy por hoy se antoja lejana. Con Rusia anunciando nuevos golpes militares, Estados Unidos confirmando una nueva ayuda armamentística a Kiev de casi 3.000 millones de euros y la OTAN haciendo un llamamiento a sus miembros para llevar a cabo una mayor inversión en defensa. Sigue creciendo la cifra de inmigrantes que llegan a Washington y New York provenientes de Texas. No, yo sí he escuchado que el gobernador de Texas es anti-inmigrante, pues, que a él no le gustan los inmigrantes, que es una persona como Trump. Así, el venezolano Darío Maldonado describe su idea sobre Greg Abbott, gobernador republicano de Texas y responsable de que casi 8.000 migrantes estén copando la infraestructura caritativa de Washington y Nueva York. La situación llevó a la alcaldesa de Washington a solicitar la ayuda de la Guardia Nacional, la cual fue rechazada por segunda ocasión. Creo que fue un poco inesperado y muy decepcionante que esa fuera la forma en que fueron transportados. El Departamento de Justicia y el fiscal general tienen todas las razones para detener esta práctica. En ambas ciudades, organizaciones benéficas de servicio social e iglesias se han movilizado para procesar y apoyar a los recién llegados, ofreciendo refugio temporal, atención médica y a menudo un boleto a su próximo destino mientras esperan una fecha en la Corte de Inmigración. Hay personas que han tenido abortos espontáneos que han subido a los autobuses poco después. Es extremadamente difícil cuando los recibimos. También hemos tratado a personas que han sufrido abusos en su viaje, por lo que tratamos de conectarlos con los recursos adecuados. Hasta julio, desde que empezó en octubre el año fiscal en curso, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza contabiliza que los venezolanos detenidos en la frontera han triplicado la cifra del 2021, mientras que la cifra total de inmigrantes ya está en camino a superar los 2 millones por primera vez en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.